Bienvenidos a Mujer a Tres Tiempos en este día de intenso verano. Que, óigame, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder respirar? Es que sudamos en la casa, en mi casa, que es clara, que es fresca, que se supone que corre el aire. Mi mamá, que sabía de todo y de todo mucho y bueno, me decía que habían algunas condiciones que teníamos que tener presentes al momento de elegir una vivienda. Cómo podía circular el aire para que la casa fuera fresca, por dónde nacía y caía el sol, para que fuera lo suficientemente clara. Entonces, ¿qué les digo? Las cosas han cambiado, las necesidades de una vivienda han cambiado. El mundo en el que vivieron mis antepasados no es el de hoy y muchas cosas en términos urbanos pues han cambiado. Sobre todo, creo que está influenciando mucho el cambio climático, que no es solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Es por lo que he querido invitar a un arquitecto para que nos cuente qué podemos hacer hoy día ante las realidades que tenemos para que nuestra casa sea confortable, que nuestros lugares de trabajo realmente brinden unas condiciones en que seamos productivos y que estemos realmente cómodos. Es por eso que le damos la bienvenida a Alessian Ben. Bienvenido a Mujer a Tres Tiempos. Hola. Alessian. Hola. Cuéntame, ¿cómo es que tenemos que construir? ¿Cómo es que tenemos que elegir la casa? ¿Cómo es que podemos bregar con estos cambios climáticos en nuestras viviendas, en nuestros lugares de trabajo? Mira, a mí me gustaría utilizar un poquito una analogía, porque yo estoy seguro que la mayor cantidad del público que te escucha ha viajado. Probablemente ha estado en un lugar donde cae nieve, ¿verdad? Donde hace frío. Y si tú te das cuenta, cuando ustedes se van a un lugar donde hace mucho frío, evidentemente tú sales de tu casa, tú te pones el abrigo, tú sales, hace frío, evidentemente, pero cuando tú vuelves, tú entras a cualquier, qué sé yo, tú vuelves y entras al apartamento, vuelves y entras al hotel, la cosa, tú inmediatamente te quitas tu abrigo y tú entras a un ambiente de confort. Claro. Ok. Todo el mundo ha sentido eso. Sin embargo, en Santo Domingo, cuando nosotros salimos, hace un calorazo desde que amanece. Nos montamos en el carro, prendemos el aire a 1000 porque no aguantamos el calor. Y llegamos a un sitio, y si en ese sitio el aire no está prendido, nosotros vamos a tener calor seguro. Y cuando volvemos a la casa, tenemos el calor asegurado 100%. Y uno se pregunta, pero vean, ¿por qué cuando yo estoy en invierno y hace un frío insoportable y vuelvo a mi casa y sí me puedo quitar el abrigo porque estoy en confort? ¿Por qué cuando hace el calor insoportable y vuelvo a mi casa no me puedo, no tengo nada que hacer más que tratar de, ¿verdad? De ver de qué forma resuelvo este problema? O sea, ya sea con un abanico, ya sea con un aire, una cosa. Con el aire, eso es verdad, Alessian. Uno piensa, mi casa, y es el ejemplo con el que iniciaba, circula, o sea, tiene orientación sur-norte. El frente da para el sur, la parte trasera da hacia el norte. Sin embargo, lo que corroboro contigo, si no se prende el aire, no hay forma. Si tú no prendes el aire, tú vas a sentir un calor increíble. E incluso prendiendo el aire por la misma distribución de la cocina, en este momento tú no puedes pensar en hornear. No, es un calor insoportable y es un tema 100% de arquitectura. Las decisiones que están detrás de hacer que un edificio esté bien orientado, bien aislado y ubicado en un lugar correcto, ¿no verdad? Dentro del espacio que se puede, son decisiones 100% de arquitectura. El hecho de que tú, en una vivienda bien hecha, en un lugar donde hace mucho frío, tú prendes la calefacción una vez y eso te da para que esa energía, ese calor que produce esa calefacción en la mañana, se quede prácticamente durante todo el día ahí adentro. Debería ser así en esta franja, en la franja que nos toca vivir, que es una franja de calor y todo el mundo lo está sintiendo. Y el calor va a seguir aumentando, ¿verdad? Son decisiones 100% de arquitectura. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a construir con una complejidad muraria muy, muy sencilla. O sea, los muros que cierran nuestra vivienda son muros muy simples, que cuando le pega el sol, yo quisiera que todo el mundo, cuando del sol, salga
y ponga su brazo en el sol y sienta cómo eso se le va calentando prácticamente al instante. Pues así mismo esas paredes que están fuera de su casa se están calentando de la misma forma, están sintiendo el calorazo inmenso y comienza a calentar el material a través de un efecto que se llama la inercia térmica de los materiales. Entonces la casa comienza a calentarse lentamente, lentamente, y cuando ya son las 3 de la tarde, ya lo que tenemos son paredes que son prácticamente calefacciones. Yo mismo he medido la temperatura interna de una losa sólida de hormigón de aproximadamente 12 centímetros y a las 5 de la tarde está en 60 grados sin ningún problema. O sea que podemos freír un huevo ahí. Podemos freír un huevo perfectamente. En 60 grados está medido con un termómetro si por ejemplo la losa está directamente al sol. ¿Ok? Una calefacción en un octavo piso en Nueva York está a 70 grados. Y esa calefacción te mantiene el ambiente caliente. Imagínate tú, en un ambiente donde ya hace calor, tener un techo a 50, 60 grados, emanando calor hacia adentro de la vivienda. Entonces yo creo que al final estamos tomando una serie de decisiones como arquitectos. Creo que pueden mejorar muchísimo. Y al final es un tema simplemente de alejarnos un poquito de esa irradiación del sol. Y también voy a utilizar un poquito una analogía. Ahorita te decía, ponte en el sol y saca la mano y tú vas a sentir como se te va quemando la piel el calorazo. Pero si eso mismo pasa debajo de un árbol, por ejemplo, ya tú no sientes el solazo, tú estás sintiendo el confort que te provee la sombra del árbol. Imaginémonos que la misma casa que antes te registraba 50 grados, tú pones el termómetro en el techo, ¿verdad? Imagínese que está debajo de un árbol. Y si estuviera debajo de un árbol, jamás en la vida registrara los 50 grados. Probablemente registra 35, 37. Bueno, se va calentando, evidentemente, por el efecto de ese sol que da en las otras fachadas, ¿verdad? Y al final la arquitectura se trata de eso. No solamente se trata de tú ponerle un techo por si acaso llueve, bueno, porque no entre el agua, sino que también se trata de ponerte un techo por si acaso hace frío, no te entre el frío, por si acaso hace calor, no te entre el calor, por si acaso entra el viento pueda salir por otra parte, ¿verdad? Que tenga, o sea, eso sí. Es que hay muchos elementos. Claro, lo de la ventilación cruzada es un... Es un mito. Es un tema que como que lo decimos muy fácilmente, ventilación cruzada. ¿Verdad? Pero que cruce el aire caliente entonces. Mira qué es lo que sucede. Es que la ventilación cruzada no necesariamente está garantizada cuando tú tienes dos ventanas, una de entrada y una de salida. No necesariamente está garantizada. Es que tú tienes que pensar por dónde que va el aire. ¿Ok? Y por dónde vienen los vientos. O sea, tú tienes los vientos que vienen, digamos, por el sur o por el sureste o noreste, dependiendo de la hora. Pues ese viento tiene que salir por algún sitio, ¿verdad? Porque él entra y sale. Pero que él está entrando ¿a dónde? Él está entrando a una casa que ya está caliente. Que por más ventilación cruzada que tú le pongas, tú tienes una calefacción en el techo. Emanando muchísimo calor, ¿no? ¿Verdad? O sea, que tú como sea, y como sea, tú vas a sentir calor, aunque la ventilación, aunque el aire se mueva. Tú vas a sentir menos, evidentemente. Si tú, volvemos otra vez al ejemplo, si nos ponemos en el mismo medio de la 27 con Kennedy, a plena 2 de la tarde, y cogemos un abaniquito de esto, y nos echamos fresco. Bueno, no está echando fresco, no calor. Tú te estás echando una vaina ahí. Tú estás agitando el calor. Bueno, pero fíjate que es un poquito eso. O sea, tú estás en tu casa, tú tienes una calefacción en el techo, registrando 60 grados, con una teórica ventilación cruzada que está pasando por ahí. Pero que tiene un maldito calorazo que tú no puedes. Lo estamos oficiando. Lo que me surge la pregunta es también que yo supongo que deben haber unas normativas de habitabilidad. De habitabilidad normativas son muy pobres. Lamentablemente tenemos normativas mucho más rigurosas respecto de qué tanto carro cabe en un apartamento, en un edificio de apartamento. Normativas más rigurosas respecto de la inclinación de una rampa para que un carro baje, suba. Pero no hay una normativa que te dice el espacio tiene que ser habitable, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que tiene que ser habitable y confortable. Ok, pero hay dos factores que llegan a mi mente en el planteamiento que tú haces. Esas paredes que ya están, que ya son hornos, sí, ¿verdad que sí? Pero también cuando tú tienes un edificio al lado de otro, entonces aquello se convierte en un conjunto de calor. Claro. Porque ese calor va irradiando también la otra. Es muy sencillo. Tú sales, claro, evidentemente el edificio que le queda al sur, ¿verdad? Te está proveyendo un poquito de sombra. Tu edificio va a durar más tiempo para calentarse. Evidentemente, el concreto es un material, una inercia térmica alta, con lo cual él va a durar un poquito más de tiempo en calentarse, igualmente mucho más tiempo en enfriarse, ¿verdad? Si él está en sombra, no va a haber ningún problema.
porque está en sombra, lo que decíamos un poquito del árbol. El techo no está en sombra, el techo sí se va a seguir un poquito calentando. O sea que ayuda el hecho de que esté en sombra. Hay uno que al final del camino no está en sombra, pero estamos como contando con algo que nosotros podríamos resolver solamente con un correcto diseño de los materiales que están envolviendo el proyecto, Ok. el edificio. Con el planteamiento que tú haces, es invitando a un nuevo concepto en el diseño. Y en la Ni siquiera es construcción. nuevo, que estamos hablando de esta cosa que tú tienes cientos de años funcionando. Oh, bueno, pero digo que han existido pero un nuevo concepto en la construcción local. En la arquitectura local, La evidentemente. arquitectura local. Yo lo que estoy planteando es que comencemos a pensar un poquito en el... Bueno, que... Sí, yo estoy planteando que pensemos en el clima. Es que... Que pensemos, ok, pero entonces vamos a buscar Claro, soluciones. Vamos a buscar soluciones. Esto nos está afectando. Bueno, yo te lo digo por mí. O sea, yo llegué al médico expresándole eso. Yo no sé si yo tengo problema del corazón, de la menopausia, yo no sé qué es lo que yo tengo, que es ansiedad. Y él me dijo, es uno de los factores, es el calor. El calor hace O sea, insoportable, ¿verdad? baja la productividad, baja, o sea, te impacta en tu Totalmente. salud La calidad de manera vida se ve- integral. la calidad de vida de se ve vida afectada. se impacta con climas excesivos, tanto como el frío como el calor. Tenemos una condición y es que el cuidado del medio ambiente. Es correcto. O sea, yo recuerdo que en mi niñez había donde los vecinos una mata de limoncillo frondosísima, que en mi misma casa había matas de aguacate, había matas de guanábana, y el patio era algo muy importante. Y el medio ambiente era cuidado. Es correcto. O sea, tú podías caminar y correr en la grama. Ahora, con Hemos cambiado la los patios densidad. por parqueo. Hemos cambiado los patios por parqueo. Exacto, pero la densidad que hay en la poblacional en la ciudad y la cantidad de edificios, sí. pero ya están construidos. Hay soluciones que en esos edificios ya construidos se puedan buscar soluciones para hacer tu hábitat más confortable y sano. Sí, no, claro que sí. O sea, los colores claros van a ayudar a repeler un poquito el calor. Con una mínima inversión tú puedes aislar los techos, alguna cosa, producir sombra. Hay muchísimas formas de hacerlo. O sea, simplemente el simple hecho de que el color sea claro, porque La oscuridad, los colores brillantes, sí, de que emocionalmente también, energéticamente te despiertan, o sea, te aceleran. es que directamente debiera estar prohibido en edificio negro en República Dominicana. O rojo. Sí, debiera estar, o sea, y con más de un 20% de vidrio debiera estar total y completamente prohibido eso, porque que en realidad eso... ¿Por qué el cristal no? Eso no se ve muy lindo. No, lo que pasa es que los vidrios son increíblemente densos. El material vidrio es un material denso que así como o sea, se calienta rapidísimo. O sea, cuando tú mides un vidrio, tú le pones la mano a un vidrio que da al oeste, por ejemplo, tú vas a sentir que el vidrio está muy caliente. Volvamos a lo anterior. Eso es como si fuera una calefacción que tú tienes. Tenemos edificios aquí que tienen fachada convexa mirando hacia el oeste. Fachada de vidrio completamente cerrada mirando hacia el oeste. Ahí, por ejemplo, ¿qué te digo? Para tú poder trabajar ahí adentro, tú tienes que tener un aire acondicionado prendido prácticamente todo el día, obligatoriamente. Si no, nadie produce... Y un poquito más. O sea, no puedes entrar hasta que se refresque un poco. Claro, tú no produces ni un chele si ahí no hay un aire acondicionado prendido todo el día. Hay algunas soluciones que sí, que pueden ser costosas. Ponerle sombra. Hay soluciones que no son tan costosas. Simplemente ¿Y cómo se le pone sembrar sombra a un edificio construido con el vecindario entero lleno de edificios? No hay muchísimos recursos en el mercado de la carpintería de aluminio y vidrio de uno ponerle sombra. Pero la idea es que tenga sombra. Si fueran casa, yo te diría a ti un plan de arbolado de parte de la ciudad ayudaría muchísimo si fueran casa. Y simplemente crea la conciencia de que el aislamiento sirve para algo, ¿no? De poner el aislamiento a los techos. Cuando vaya a poner los paneles solares, que mucha gente está poniendo paneles solares, diga, bueno, vamos a aislar el techo también, ¿verdad? O sea, así que pongo mi aislamiento, pongo mis paneles solares y no solamente le saco un poquito de provecho a lo que es la energía fotovoltaica, sino que hago que mi casa sea más eficiente.
Una casa aislada va a ser un 20% más eficiente. Te va a gastar menos aire acondicionado. Claro. Porque aquí hay algo. Hay mucha gente que dice... Que a su vez los compresores generan calor Es correcto, sí. hacia afuera. Que eso también puede irradiar El a los compresor de demás. aire acondicionado, sí. Porque lo que hace es intercambio de calor, correcto, sí. Entonces te va generando más calor. El punto, hasta ahora, el punto, lo que vemos es esto. Es en la nueva construcción, en los nuevos diseños, tomar en cuenta el cambio climático, el asunto de las temperaturas del medio ambiente, de manera que las casas ya no sean más hermosas, ya no tengan los lugares que hacen la vida más fácil, porque cuando yo era niña no era tan común que en una casa hubiese más de 1 o 2 baños. Ahora se hace un baño por cada habitación. Claro. Ahora el reto es hacer conciencia de los arquitectos jóvenes o de todos los arquitectos, pues que tomen en cuenta el cambio climático al momento de construir. Sí. Y lo que dice es que hay opciones para... Ahora tú a mí, sí, para tú puedas como resolver ese problema. Yo no quiero que la gente ahora diga, yo no voy a comprar un apartamento, por lo que te voy a decir ahora, pero si tú invertías en un apartamento y de repente las ventanas no son insuladas, yo la verdad es que me lo pensaría 2 veces, porque que la ventana es vidrio, ¿verdad? Okay. Si la ventana es insulada y tiene una camarita de aire adentro, va a funcionar un poquito mejor. Tu aire acondicionado no van a estar botando el bofe, ¿verdad? Tratando de enfriar ese espacio, imposible de enfriar prácticamente. Okay. Trata de ver de con qué materiales, simplemente es una pregunta, ¿qué materiales ustedes están usando? O sea, o no sé, si de repente busca alguna asesoría de alguien que le diga, mira, tú sabes que este asunto va a ser muy caliente porque este apartamento mira al oeste, porque este apartamento está hecho 100% de concreto. Hay muchísima oferta de vivienda que le llamamos bajo costo, que no es ningún bajo costo, pero que le llamamos bajo costo, que están hechas totalmente en concreto de 10 centímetros. Esas son calefacciones. Esas son viviendas donde no se puede vivir. Entonces no son viviendas, la está haciendo el gobierno y la hace el sector privado y la hace el sector público. No hay entonces, ¿qué te digo? Bueno, que tampoco es como injusto, porque en realidad no hay otra opción. O sea, una persona que lo que tiene, ¿verdad? Tiene que comprar ese apartamento, bueno, pues nada, me compro mi... Pero bueno, me compro mi hornito. tenemos la opción de que sembremos árboles, que preservemos Exacto, los una vez decir, árboles. mira, vamos a sembrar árboles. Que podamos, quienes tengan los recursos, pues sepan que pueden, Correcto, sí. o sea, pueden adquirir, pueden dirigirse a soluciones para hacer este calor más soportable y que podamos llegar a la casa y estar muchísimo más cómodos. Yo creo que tenemos muchísimas cosas más de qué hablar. Vamos a hablar de los espacios, vamos a hablar de los parqueos, vamos a hablar de las oficinas, así que te comprometo. Todo claro como tú quieras. Nuevamente, Mujer a Tres Tiempos, a ustedes no se muevan de ahí, que regresamos con mucho más para todos.